Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las teleseries turcas. Estoy sumamente emocionado de tenerlos una vez más por aquí. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les fascina, los chismes jugosos y las historias de amor, especialmente cuando se trata de nuestras parejas predilectas de la pantalla. En este vídeo vamos a explorar esos momentos íntimos, las declaraciones explosivas y las reconciliaciones que nos han dejado sin aliento, todo ello enfocado en una de las parejas más queridas y comentadas de las teleseries turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Vamos a desentrañar algunos de sus secretos más comentados y, lo más importante, a revivir la esperanza de esa reconciliación que todos anhelamos. Así que prepárense para una dosis de drama, romance y mucha, pero mucha emoción. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Bueno, comencemos hablando de esta pareja que, sin duda, ha sabido robarnos el corazón. Kerem y Hande, o como muchos los conocen por sus personajes de Serkan y Eda, realmente han sabido cómo mantenernos enganchados no solo en la ficción, sino también en la vida real. Todo comenzó con la aclamada serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocemos como ¿Será que es amor? Esta teleserie turca, que se enmarca dentro del género de comedia romántica, desde el primer episodio nos conquistó con la química innegable entre sus protagonistas. La historia nos presenta a Eda Yildiz, interpretada por la talentosa Hande, una joven florista con grandes sueños que por azares del destino, termina haciendo un peculiar trato con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto interpretado por el carismático Kerem. En este trato, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan a cambio de una beca que le permitirá cumplir sus metas y aspiraciones. La serie despegó gracias a sus personajes entrañables y sobre todo, a esa química innegable que era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que hacía que los fans suspiraran por este romance que parecía trascender la ficción. Lo que hizo que esta serie fuera tan especial y tan relevante para nuestro tema de hoy, es la forma en que la línea entre la realidad y la ficción se difuminó para muchos. La relación entre Kerem y Hande en la vida real se convirtió en objeto de intensa especulación, hasta que finalmente confirmaron públicamente que eran pareja. La noticia emocionó a los fans a un nivel que muy pocas parejas de la televisión logran. Durante ese tiempo las redes sociales se inundaron con fotografías de ambos, gestos de cariño en público y declaraciones que alimentaban aún más la ilusión del romance perfecto, ese que todos deseamos ver en nuestras parejas favoritas. La producción de la serie se convirtió en un verdadero torbellino de emociones no solo para los personajes, sino también para los actores. Las entrevistas de Kerem y Hande juntos eran pura magia, era palpable la química, el coqueteo, la alegría y el amor que irradiaban. La complicidad era tanta que por momentos parecía que realmente estábamos viendo a Eda y Serkan fuera de pantalla, como si la magia de la ficción se hubiera colado en la vida real. Incluso se comentó que muchas de las escenas románticas eran improvisadas, lo cual les daba aún más autenticidad y realismo, lo que hacía que la conexión entre los personajes y los actores fuera aún más palpable. Es por todo esto que Sen Kalkam es tan importante para entender lo que vamos a hablar hoy. La serie no solo fue un fenómeno televisivo, sino que también se convirtió en el escenario de un amor que, para muchos, era de cuento de hadas. Sin embargo, como todo en la vida, el romance entre Kerem y Hande tuvo un final agridulce. Después de un tiempo de relación, que para los fans fue un sueño hecho realidad, la pareja anunció su separación. Para muchísimos de los fans fue un golpe muy duro, una noticia que nadie esperaba y que dejó un vacío en el corazón de quienes seguían su historia con fervor. Las redes sociales, que antes eran un espacio de amor, alegría y complicidad, se convirtieron en un campo de especulaciones y rumores, un hervidero de preguntas sin respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Los fans tenían preguntas y necesitaban respuestas que no llegaban. Los rumores apuntaban a diferentes cosas, diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas profesionales y personales, y hasta la agobiante presión mediática que, según algunos, terminó por desgastar la relación. La separación marcó un antes y un después no solo para los actores, sino también para los fans, que se sintieron profundamente involucrados en esta relación, como si se tratara de un asunto personal. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque aquí es donde entramos en la parte más interesante y jugosa de nuestro vídeo. Después de este trago amargo de separación,
los rumores de reconciliación han vuelto a sonar con fuerza en los últimos meses, avivando la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Lo más interesante de todo es que durante todo este tiempo, tanto Kerem como Hande han mantenido un cierto hermetismo con respecto a su vida personal, lo cual, lejos de apaciguar las aguas, ha dado pie a que la imaginación de los fans vuele sin límites. Pero a su vez ha habido pequeños gestos, publicaciones crípticas y comentarios que han dado a entender que una reconciliación podría estar en camino, que aún hay una chispa que no se ha apagado, y eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Para entender este bomba, que es el eje central de nuestro vídeo, vamos a repasar algunos momentos clave de este proceso, esas señales que para los fans son una prueba irrefutable de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo. Por ejemplo, una de las situaciones que desató más especulación fue cuando Kerem empezó a dar me gusta a algunas de las publicaciones de Hande en redes sociales, algo que, aunque parece pequeño y sin importancia para muchos, encendió de nuevo la esperanza de sus seguidores. Un simple like se convirtió en una declaración de intenciones, una luz al final del túnel. Además de eso, varias fuentes, algunas más confiables que otras, han asegurado que han sido vistos juntos en diferentes lugares, lo que hace que los rumores de reconciliación cobren fuerza y que la esperanza se convierta en una llama ardiente. Si bien no hay confirmación oficial por parte de ellos, la especulación pública ha sido enorme, llegando a convertirse en una verdadera obsesión para algunos. Han sido avistados en diferentes eventos, en restaurantes, en parques y, por supuesto, las redes sociales se inundaron con fotos casuales de estos encuentros, donde los fans se encargaban de analizar cada detalle de sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Los fans, cual detectives de la vida real, se pusieron manos a la obra buscando cualquier detalle, por mínimo que fuera, que pudiera confirmar la tan ansiada reconciliación, convirtiendo cada encuentro en un enigma a descifrar. Y es que cada mirada, cada sonrisa, cada gesto se analizaba con lupa, como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas que, al ser completado, revelaría la verdad de su relación. La prensa del corazón, por supuesto, también ha jugado un papel muy importante en esta novela de la vida real. Han surgido diversas entrevistas y artículos en los que se habla de la posibilidad de una segunda oportunidad para la pareja, como si todos los medios estuvieran ansiosos por anunciar la gran noticia. Algunas revistas especializadas en el mundo del espectáculo han publicado declaraciones de amigos cercanos a la pareja que, en el anonimato, afirman que hay un acercamiento evidente entre ambos y que podrían estar intentando retomar la relación, dándose una segunda oportunidad para ver si esta vez funciona. Por supuesto, estas declaraciones hay que tomarlas con cautela y no darles un valor absoluto, pero sin duda suman a la expectación del público y mantienen viva la llama de la ilusión. Si bien los actores se han mantenido en un segundo plano, optando por el silencio y la discreción, sus acciones y las indirectas que han dejado caer en redes sociales y entrevistas han sido suficientes para mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de sus fans. Además de esto, es interesante destacar que, a pesar de la separación, Kerem y Hande han mantenido una relación profesional cordial, lo que también alimenta las especulaciones. Ambos han continuado con sus proyectos actorales y han demostrado que pueden trabajar juntos sin problemas, sin que sus asuntos personales interfieran en sus compromisos laborales. Esto, para muchos fans, es un indicio de que también podrían tener una relación personal saludable en el futuro, que la madurez ha llegado a sus vidas y que están dispuestos a intentarlo de nuevo. Pero lo más importante es que ambos han mostrado madurez y respeto mutuo en sus declaraciones públicas, lo que hace que la posibilidad de una reconciliación sea aún más creíble y que la esperanza no se desvanezca. Ahora pasemos a otra serie turca, que aunque no es protagonizada por Kerem y Hande, es un claro ejemplo de cómo la química entre los actores puede traspasar la pantalla y generar especulación y fantasía entre el público. Hablo de Yargi o Secretos de Familia, como se conoce en algunos países de Latinoamérica. Esta serie es un drama legal y romántico que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama intrigante y a la química innegable entre sus protagonistas. Los protagonistas son Pinar Deniz, quien interpreta a la abogada Ceylin Erguvan, una mujer fuerte y apasionada, y Kaan Urgancioglu, que da vida al fiscal Ilgaz Kaya, un hombre justo y de principios. La serie nos cuenta la historia de estos dos abogados, cuyas vidas se entrelazan debido a un asesinato que pone a prueba sus valores y creencias. A pesar de que su relación comienza con una gran oposición, debido a sus diferentes puntos de vista y a las circunstancias que los unen, poco a poco la tensión entre ellos se convierte en una fuerte atracción, dando lugar a un romance que ha cautivado a los espectadores. Al igual que Kerem y Hande, los protagonistas de Yargi han demostrado una química innegable en pantalla,
que traspasa la barrera de la ficción y que ha dado pie a rumores sobre su vida personal. Y aunque no han confirmado ninguna relación personal, los fans han especulado sobre la posibilidad de que exista algo más que amistad entre ellos, avivando las llamas de la fantasía. La química entre Pinar y Kaan ha sido tal que se ha convertido en uno de los puntos fuertes de la serie, uno de los elementos que la hacen tan atractiva para los espectadores. Sus miradas, gestos y conversaciones han alimentado los rumores entre los fanáticos, que sueñan con que esta pareja se haga realidad fuera de la pantalla, como si la magia de la ficción pudiera trasladarse al mundo real. La producción de la serie en algunas ocasiones ha jugado con esta especulación en redes sociales, publicando fotos y vídeos de los actores muy cerca, lo que aviva aún más los rumores y que mantiene a los fans a la expectativa. Es un buen ejemplo de cómo las parejas de ficción pueden influir en la percepción pública y generar un gran interés en la vida personal de los actores, creando un fenómeno que va más allá de la televisión. Y es que cuando una pareja tiene tan buena química en pantalla, es inevitable que los fans empiecen a fantasear con la idea de que su relación también pueda ser romántica en la vida real, como si la ficción y la realidad fueran una misma cosa. Finalmente mencionemos otra serie que ha generado debate y especulación en cuanto a las relaciones de sus actores, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Este drama romántico nos presenta la historia de Biter, una hermosa mujer interpretada por Beren Saat, que se casa con un hombre mucho mayor, Adnan Ziyagil. Sin embargo, ella se siente atraída por Belul, un joven mujeriego que es sobrino de su esposo. Si bien esta serie es más antigua, su impacto fue tan grande que aún se habla de ella, y su historia sigue siendo objeto de análisis y debate. La química entre Beren y Kıvanç Tatlıtuğ, quien interpretaba a Belul, fue tan intensa y pasional que, aunque nunca confirmaron una relación, los fans fantasearon muchísimo con que su amor traspasara la pantalla, convirtiendo su romance en una verdadera leyenda. Esta serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo la intensidad de las relaciones en ficción puede generar rumores sobre las relaciones de los actores, y cómo la pasión en pantalla puede confundirse con la realidad. Además de que aún hoy, sigue habiendo personas que no pueden separar a los personajes de los actores, algo que pasa mucho con los fans de Kerem y Hande, quienes desean ver en ellos la misma magia que vieron en Serkan y Eda. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los misterios, rumores y especulaciones de nuestras parejas favoritas de las teleseries turcas. Hemos visto cómo la química entre los actores puede generar un gran impacto en la audiencia, creando un vínculo emocional que trasciende la pantalla, y cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy difusa, generando todo tipo de fantasías y especulaciones. Recuerden que la vida de los actores es compleja y que es importante respetar su privacidad, independientemente de lo que nos guste ver en pantalla, ya que son personas de carne y hueso que merecen respeto y consideración. En cuanto a Kerem y Hande, la esperanza de una reconciliación sigue viva en los corazones de muchos fans, y la llama del amor continúa ardiendo. Solo el tiempo dirá qué sucederá con esta pareja, pero hasta entonces seguiremos atentos a cualquier señal que nos den, analizando cada gesto y cada palabra con la misma intensidad de siempre. Lo importante es que disfrutemos de las series y del talento de estos grandes actores, que son capaces de hacernos soñar y creer en el amor verdadero. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las teleseries turcas. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre Kerem y Hande? ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿Qué otras series les gustaría que analizáramos en el futuro? Me encanta leer sus opiniones y comentarios, así que no duden en dejarlos, pues son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.